Muy buenas tardes, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de esta pantalla. Viernes de estudio, así que estamos muy alegres porque vamos conociendo más la palabra de Dios, vamos avanzando en este libro y es bien interesante poder ver, comprender hasta donde más se pueda la historia, el origen de la iglesia. Y así poder nosotros mantener vivo el deseo, el entusiasmo, todo lo que estos hombres y mujeres tenían en el inicio, ¿no? Así que hemos visto el progreso de la historia de la iglesia a través del libro de los Hechos, los cambios a los que se tuvieron que enfrentar. Y el día de hoy veremos un cambio más al que se tiene que enfrentar la iglesia. Y es que eso es parte del crecimiento. Nuevos retos, nuevos cambios. Así que el día de hoy estaremos viendo Hechos, capítulo 10. Con la ayuda del Señor podremos tocar 33 versos, un poco extenso. Este es uno de los relatos más extensos que hay en el libro de Hechos. Comienza en el capítulo 10 y termina hasta allá por el capítulo 11 verso 18. Así que vamos a dividirlo en dos. Este viernes estaremos viendo 10 del 1 al 33. Y la semana que viene del 34, terminando el capítulo 10. Y nos saltamos al 11 hasta el verso 18. Porque es un tema un relato bastante amplio. Y queremos sacarle al máximo lo que podamos, ¿no? Una historia que muchos de ustedes han leído, muchos de ustedes saben ya. Pero nunca está de más darle una leída otra vez y poder descubrir aquellas otras cosas que Dios pudiera estarnos mostrando. A veces estamos en situaciones únicas y específicas y la palabra de Dios viene y habla a esos momentos. Así que estoy seguro que va a hablar a tu vida, así como ha hablado a la mía. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregarnos en oración para que sea Él, nuestro Señor, el que hable. Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, como hasta el día de hoy nos has permitido hacerlo. Rogamos por la libertad para continuar haciéndolo y también por fortaleza para aquellos que están pasando persecución a consecuencia de tu evangelio, de tu verdad. Dale la fortaleza necesaria para que sigan luchando, avanzando, manteniéndose firmes, siendo luz, dando testimonio. Y guárdales, Señor, ese es nuestro deseo. Sabemos de que en cada situación que tú has permitido que nosotros nos encontremos, también tu Espíritu se ha comprometido a darnos la fortaleza. Así que ayúdanos a nosotros también en medio de la comodidad, a que no bajemos la guardia, sino que aprovechemos para alimentarnos y esforzarnos, para que cuando llegue el momento de necesidad podamos estar firmes y fuertes enfrentando las adversidades para gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, Hechos, capítulo 10, verso 1. Estaremos leyendo hasta el verso 33. Esta es la historia de Pedro cuando se enfrenta a Cornelio, en el buen sentido de la palabra, y le predica el evangelio. Cornelio es un gentil, Pedro es un judío. Ahí ya vamos viendo el drama que se va a desarrollar en este pasaje, bastante extenso, y yo creo que es bastante extenso en el sentido de que es importante que le pongamos atención, o al menos importante para Lucas hacer este relato en aquel entonces, porque la iglesia anda predicándole solamente a judíos, ¿no? El judío está alcanzando judíos y en cierto sentido se han dejado en segundo tramo o quizá en ninguno a la comunidad gentil. Y entonces estos actos son provocados por Dios para que el reino de los cielos siga avanzando y no encuentre trabas. Aquí en este capítulo Lucas está encargando de mostrarnos la ruptura que hubo de esas antiguas distinciones que dividían a las personas, porque aquí vemos a un judío ahora con un gentil. Los hemos visto anteriormente, pero de una forma distante y celosa hasta cierto sentido, pero ahora este asunto es más claro y más prominente, ¿no? Así que
Lucas 10, en los primeros 8 versos, si pudiéramos imaginar como las escenas de teatro donde se abre el telón y se cierra el telón. Bueno, la primera escena que nos toca ver aquí del 1 al 8 es la visión que tiene este hombre llamado Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y un centurión básicamente era aquel que estaba a cargo de 100 soldados, de una centuria, son 100 soldados. Cornelio era una persona importante, prominente, con poder económico y también poder político y poder militar. Estaba puesto en ese lugar por César para que mantuviera el orden y el control del área, ¿no? Sin embargo, Lucas se encarga de darnos este bonito relato de Cornelio, que es un soldado romano. Esto es interesante porque los centuriones tienen una muy buena perspectiva, diría yo, o una muy buena mención en los evangelios, ¿no? Los soldados romanos. Porque en una ocasión Jesucristo a uno de estos les dice a los discípulos, no he visto mayor fe en Jerusalén que la de este hombre, ¿no? Cuando un centurión está pidiendo sanidad para uno de sus siervos, ¿no? También es un soldado romano el que en el momento de la cruz dice, este realmente es el Hijo de Dios, ¿no? Hablando de Jesucristo en la cruz. Y ahora acá se nos muestra este otro. Eso es interesante. Cómo la escritura está mostrándole a aquel que tiene prejuicios de que los gentiles tienen también una mirada especial de parte de Dios. Dice el verso 2, piadoso y temeroso era este Cornelio de Dios con toda su casa. No es solamente él alguien creyente, sino que ha involucrado a toda su familia. Un tremendo ejemplo para nosotros que tenemos familia. Si tú eres padre o madre, este es un tremendo ejemplo. Involucrar a toda la familia en el temor a Dios. Dice que era piadoso y era temeroso de Dios. Y la palabra piadoso indica aquellas personas que son hasta cierto sentido simpatizantes y practicantes de la fe, aunque no necesariamente son aceptados como judíos. Estos son romanos, por ejemplo. Este es un romano, ¿no? Piadoso. Es temeroso de Dios con toda su casa. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es una persona que refleja el cumplimiento de los dos grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Hace limosnas al pueblo, ahí está el amor al prójimo, y ora a Dios siempre, ahí está el amor a Dios. Nos damos cuenta de que el carácter de este hombre es un carácter muy único, muy interesante, ¿no? Este vio, dice el verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y cuando ves con mayúscula, sabes de que Cornelio está entendiendo de que esto viene de la divinidad, de la deidad. Dice, mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, tu amor al prójimo y tu amor a Dios, en otras palabras, ha subido para memoria delante de Dios. Dios está atento a aquel que le busca con corazón sincero, con corazón honesto. Y le va a mostrar el camino, mi hermano, mi hermana. Si el corazón es honesto y sincero, Dios va a mostrar el camino. Porque Dios no da por inocente al culpable, pero tampoco da por culpable al inocente, ¿no? Este hombre ama al pueblo, ama al prójimo. Este hombre ama a Dios y Dios responde a ese amor. El mensaje que le da el ángel es: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, el curtidor. Se había quedado en casa de su tocayo. Dice que tiene su casa junto al mar, ¿no? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel,
que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados. Y mira esto. Y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. El ángel habla, tiene esta visión, Cornelio responde rápida, automáticamente a la instrucciones que está recibiendo de este ángel, pero también se asegura de que aquellos mensajeros no simplemente sean obedientes en cuanto a su posición, él es el jefe de ellos tienen que obedecer, sino que también se aseguró de que fuera alguien ahí que dice que es un devoto soldado. Este era devoto en el sentido de que también no solo esta fidelidad hacia él, sino que nos da a entender que tenía también esta fidelidad hacia esta divinidad a la que Cornelio rendía adoración y oración. Sabemos que es nuestro Dios. Entonces manda a alguien entre las filas, alguien que entiende la importancia de las cosas, alguien que entiende la importancia de la misión. Eso nos ayuda a nosotros, mis hermanos, no solo a que nosotros tengamos ese compromiso firme y fiel a la misión, sino que aquellos que involucramos en las tareas que van a producir que el reino de los cielos avance y crezca, que nos aseguremos que los involucrados son personas que les interesa, que les importa el reino de los cielos, ¿no? Y esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en la elección de los diáconos. Cuando vimos la elección de los diáconos, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tenían que tener muy buen testimonio en el pueblo, en la misma comunidad de fe, ¿no? Tenían que ser fieles y tener esta fe firme. Así que características claves para aquellos que están involucrados en las campañas, que tienen como propósito o misión que el reino de los cielos siga avanzando. Cornelio, como todo buen administrador, se encarga de que aquellos que vayan a cumplir esta tarea sean personas devotas. En este caso lleva a este soldado que es devoto, alguien que entiende la importancia de la misión. No es de ir a agarrar a un preso, no se trata de ir a destruir una ciudad, no se trata de ir a hacer una emboscada para los enemigos, no. Se trata de ir a traer a alguien del cual Dios envió un mensajero para que lo fuesen a traer. Este es un asunto espiritual, totalmente ajeno, diríamos, a las labores militares, ¿no? Entonces Cornelio se encarga de que vaya alguien devoto. Ahí tenemos ya nosotros una bonita enseñanza. Tenemos una enseñanza nosotros muy clara. Así que debe importarnos todo aquello que involucre el crecimiento del reino de Dios. Debe importarnos todo aquello que involucre a los nuevos, la posibilidad de nuevos creyentes. Debe importarnos todo aquello que implique obediencia a la voluntad o a la dirección que Dios está mostrando. En este caso, el ángel está dando una dirección. Hay que hacer esto. Entonces, debemos nosotros estar atentos, alertas a lo que Dios está haciendo. Tener los ojos abiertos, no solo los ojos físicos, sino los ojos del corazón, los ojos del alma, aquella ser espiritual, que podamos nosotros tener la capacidad. Pidámosle a Dios que nos dé la capacidad de poder ver lo que Él está haciendo y que nos permita involucrarnos y ser parte de, que seamos parte de lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Eso está bonito. Pidámosle a Dios que nos fortalezca, que nos ilumine, que nos dé sabiduría para involucrarnos en lo que Él está haciendo con la vida de otros en su reino. ¿Ven? Ahí hay una bonita enseñanza. Esa es la primera escena. Se abre el telón, vemos a Cornelio teniendo una visión, el ángel le da una instrucción y manda a estos a traer a Pedro, y entre ellos va alguien que es devoto. Se cierra el telón, ¿no? Y termina nuestra primera escena, una escena bien interesante, ¿no?
Vimos oración y vimos Dios respondiendo oraciones. Vimos Dios involucrándose en la vida de aquellos que le buscan. Vimos a Dios no aislándose de aquel que le busca, aunque ante los ojos de los demás sea un gentil, no sea parte del pueblo. Bueno, aquel que está buscando honesta y sinceramente a Dios, Dios le va a responder. Dios le va a llamar, le va a abrir las puertas, le va a mostrar el camino para que se acerque de la forma correcta. Si tú estás buscando a Dios honesta y sinceramente, mi hermano, Dios se encargará de mostrarte el camino de cómo debes hacerle para acercarte a Él. Y quizá este canal sea una herramienta que Dios use para ayudarte a acercarte a Dios de la forma correcta, de la forma santa, de la forma bíblica, de la forma en que sus instrucciones lo están mostrando, ¿no? Así que se abre el telón y pasamos nosotros a la segunda escena. La segunda escena va a abarcar del capítulo 10, verso 9 al 16. Y esta es la visión que Pedro está teniendo. Interesante, hay dos personajes en esta historia. Los dos están en oración. A los dos Dios les habla en su momento de oración y a los dos les da una instrucción, ¿no? Y vamos a ver cómo a la misma vez que Dios está hablando con uno, está hablando con otro, porque Dios no pierde el tiempo, ¿no? Ok, verso 9, vamos a leer hasta el verso 16. La visión de Pedro es lo que encontramos nosotros aquí. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea, allá van los soldados y ahí va el devoto soldado también. Van en camino acercándose a la ciudad de Jope, ¿recuerdas? Dice que Pedro subió a la azotea para orar. Y aquí un pequeño paréntesis. Porque traté de ponerme en la escena y esta escena me gustó. Quizá no sea tan espiritual la escena, pero se me hizo interesante porque Pedro está en casa de Simón el curtidor. Y lo que acabábamos de leer es de que Simón el curtidor tenía su casa en la playa, ¿no? Por acá es donde está. Dice, por acá habíamos leído de que estaba, dice: envía pues ahora a Jope y haz venir posa en casa de Simón, que tiene una casa junto al mar. Allá en el verso 6, ¿no? Entonces la casa me la imagino, ¿no? La casa junto al mar, la vista hacia la playa, y ahora Pedro se sube a la azotea. Tremenda visión, tremendo momento para poder tener un momento de oración y meditación en la palabra, en la voluntad, en la creación de Dios, ¿no? Y esto me recuerda, mi esposa acostumbra muchas veces a apartarse un poco del bullicio de la gente, de la tecnología, de qué sé yo, de todo aquello que distrae, y toma un tiempo aparte para conectarse con Dios. Y digo conectarse no con la idea que se desconecte, sino con la idea de buscar una dirección más clara en cuanto a su vida ministerial, a las cosas que necesite hacer, qué sé yo, ¿no? Y venía eso a mi mente pensando esto, de que Pedro sube a la azotea y se pone a orar. Un momento aparte, lejos del bullicio, lejos de todo lo que distrae, lejos del celular, lejos de la computadora, de la televisión, de las tablets, un momento aparte de la familia, a solas con Dios. Eso es algo que todo creyente debiéramos, hasta donde más podamos practicar. Hasta donde más podamos practicar, porque necesitamos tener momentos claves a solas con Dios para que dé dirección en nuestra vida. Y no necesariamente tiene que ser cuando estés a punto de tomar una decisión y no sabes qué hacer, sino que es bueno de que en cualquier momento podamos nosotros estar abiertos a esa dirección de Dios, porque no sabemos cuáles son los planes específicos, claros, que Dios tiene para el siguiente paso en nuestra vida espiritual. Pedro no sabe hacia dónde lo va a llevar el Señor. Pero Jesucristo en una ocasión le dijo: va a llegar el día en que te van a llevar. Tú no vas a irte por ti solo, sino que vas a ser llevado. Y aquí vemos esta madurez donde Dios habla a Pedro y le muestra una dirección.
Regresemos a la escena que acabamos de abrir, la segunda escena, se abrió el telón, recordemos, y mientras estos van en camino para Jope, hacia donde se encuentra Pedro, él sube a la azotea para orar. Esto está sucediendo en ese momento. Era cerca de la hora sexta, no necesariamente es la hora de la oración, sino que él está orando mientras le están preparando algo para comer. Tenía un tiempo libre, dijo, bueno, voy a tomarme este momento para ir y orar y hablar con Dios. Verso 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Llegó este momento fuera de lo normal, fuera de lo común. Verso 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ok. La escena. Cristo en la azotea entra en éxtasis, tiene una visión, dice ahí el cielo se abre y descendía algo semejante a un lienzo, parecía un lienzo que viene bajando desde el cielo que se ha abierto. Desde ahí la visión ya tiene implicaciones divinas, porque el cielo es el que se abre y el cielo es el que hace bajar esto. Esto viene de Dios. En este momento la mente de Pedro está caminando a 100 por hora porque esto es un mensaje de Dios. Esto viene de Dios. Y otra vez lo hace en este momento de la oración. Pedro está orando, ¿no? Entonces ya de entrada sabemos, esto viene de Dios, viene del cielo, no lo podemos negar. Dice en este asunto de Pedro, ¿no? Dice que venía atado de las 4 puntas y era bajado a la tierra. En el cual, en ese lienzo, había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, de reptiles y de aves del cielo. Y entonces le vino una voz a Pedro que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Viene el lienzo con animales diferentes y Pedro está teniendo hambre. Recuerdas que por eso le están haciendo algo de comer. Entonces mientras le preparan los taquitos dorados ahí abajo, él está teniendo esta visión. Y le dice la voz, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, clave, con mayúscula, entiende que esta voz viene de Dios. Ya tenemos varias evidencias de lo que Pedro está entendiendo. El cielo se abrió, esto viene de Dios. Viene bajando del cielo a la tierra, esto viene de Dios. Y ahora la voz que se escucha, es una voz que se oye del cielo, viene de Dios. Y la respuesta de Pedro es, Señor. Está respondiendo, él entiende que está teniendo este diálogo con Dios. Dice él, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Recuerdas que Pedro es judío? ¿No? Pedro tiene sus reglas claras como judío allá en el Antiguo Testamento, específicamente Levítico capítulo 11, les instruía en cuanto a los tipos de animales que debían comer y los animales que no podían comer. Entonces, Pedro tiene claro eso y tiene hambre. Y ahora la visión que Dios le está presentando le está diciendo, hey Pedro, es hora de romper tus reglas del Antiguo Testamento, ¿no? Y esto es lo que se hace interesante. Bueno, a mí se me hace interesante porque vemos a este Pedro escuchando claramente la voz de Dios con una instrucción clara y Pedro dice, no lo voy a hacer. No sé, mi hermano, mi hermana, si Dios te haya dado a ti ya instrucciones claras, precisas, a las cuales has dicho no. Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que me puso a meditar un momento, porque Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Pedro ha predicado, es el primero que se pone a predicar. La misma escritura dice de Pedro de que
le entregaron las llaves del cielo. La idea es predicar el evangelio y esa es la forma en que la gente va a entrar. Y es lo que hace en el libro de Hechos al principio, después de que el Espíritu Santo baja. Pedro es el primero que se ponía a predicar, y entonces está abriendo las puertas para que a través de la predicación la humanidad pueda entrar al cielo, ¿no? A lo que voy es de que es un hombre que fue elegido por Dios. Lo vimos en todo su transcurso en los evangelios, y Pedro obviamente es el líder que está manejando a muchos ahí de los 12. Tiene cierto liderazgo y respeto por los otros también. Pedro es el hombre también al cual tuvo un momento muy particular con Jesucristo después de que Cristo ha resucitado, al cual le pregunta a Jesús: ¿me amas? Y lo hace 3 veces. Estas afirmaciones que tenían que salir de Pedro: sí, Señor, te amo, ¿no? Y todo eso es un historial en el corazón de Pedro, donde debe afirmar su compromiso y su lealtad a Dios. Lo vemos predicando en el libro de Hechos, varias veces predicando, muchos convirtiéndose. Lo vimos también saliendo de Jerusalén para ir a ver esto que está sucediendo, que otros están escuchando el evangelio y están creyendo y ahora han recibido el Espíritu Santo. También Pedro es el que está como titular, diríamos, después del Espíritu Santo, obvio, en estos primeros capítulos que nos topamos en el libro de Hechos. Sin embargo, no podemos pasar por alto este momento. La voz del cielo le dice: haz esto, y él dice: no, porque para mí eso es pecado. Yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, porque para mí eso no está bien. Eso no es correcto, ¿no? Y en el verso 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios ya limpió, no lo llames tú común. Y dice que esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Ya? Se vuelve a levantar. Esta es la segunda escena, la visión que tiene Pedro. Confundido Pedro. 3 veces se repite esta conversación. Y después el lienzo es recogido y sube una vez más al cielo. Esto es interesante también, porque él vio que en el lienzo hay algo común, hay algo inmundo, pero es llevado al cielo otra vez. No es dejado en la tierra. Entró allá. Entonces todo esto trae cierta confusión al pobre Pedro. Todos estaríamos en una confusión similar si tuviéramos las convicciones que Pedro tiene en cuanto a la fidelidad a la ley de Moisés, al compromiso de tener una vida pura y santa lo más que se pueda, ¿no? Entonces no podemos dudar todo este caos interno que está ocasionando esto en la vida de Pedro, ¿no? Y esto nos muestra, a mis hermanos, de que Dios muchas veces nos va a hacer que nos enfrentemos a situaciones incómodas, a situaciones donde no nos gustaría estar. Pero eso es parte de la entrega que tú y yo hemos profesado. Si Él es nuestro Señor y si Él es nuestra dirección, si Él es nuestra guía, si Él es el que está sobre nuestra voluntad y Él es el que decide qué debemos hacer con nuestra vida, bueno, seguramente nos llevará a situaciones o a lugares incómodos donde no queremos ir. Por eso te hacía esta pregunta, hermano. ¿Será que Dios ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu vida y te ha hecho clara cuál es su voluntad, cuál es su dirección? Pero tú has dicho no lo voy a hacer. No sé si tú estás en esa negativa el día de hoy. La negativa de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo incómodo. Porque es algo que trae un poco de desagrado, ¿no? Pero debemos estar abiertos a las sorpresas de Dios. Pedro, mi hermano, mi hermana, estaba dispuesto a vivir con lo incómodo de Dios. Eso es lo que Dios vio en él.
Por eso le está pidiendo esto, porque Dios pide a aquel que sabe que le va a responder, ¿no? Ahorita está el momento incómodo en Pedro, ahorita está el momento de no sé qué quiere decir la visión, no entiendo qué es lo que está pasando, pero una de las grandes claves aquí es poder tener esa pasión para obedecer a Dios. Si tú tienes la pasión para obedecer a Dios, cuando el Señor pida estas cosas incómodas, aunque sea incómodo, te vas a dirigir a la obediencia. O mejor dicho, te vas a dirigir en obediencia. Pues necesitamos tener esa pasión. Aquí vemos en esta escena que acabamos de leer, vemos a un Pedro que está en una situación incómoda y le dice claramente a Dios, no lo quiero hacer. Y no solo la voz le habló 3 veces, sino que también esta negación de Pedro fue 3 veces. No lo voy a hacer. Pero no queda de inquietar la visión. Ahora terminó la visión y viene la pregunta de Pedro. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Por qué no me habló claro? ¿Por qué no nos habló tan claro como nos ha hablado otras veces? ¿Qué tal como cuando resucitó y se apareció a ellos y habló de una forma clara y directa? ¿Por qué no nos habló como nos habló cuando estaba en la tierra y caminaba con ellos y les explicaba las parábolas? ¿Por qué ahora viene una visión así y se limita la comunicación? Y ahora hay que buscar la interpretación correcta. ¿Qué es lo que me quiere decir? Y esa es una de las cosas en las que tú y yo nos enfrentamos constantemente en esta relación que tenemos con Dios. Que a nosotros muchas veces nos gustaría escuchar una instrucción clara en algunas cosas. Una instrucción clara y precisa. Eso no es garantía de que lo vamos a obedecer. Eso no es garantía de que lo vamos a obedecer. Pero nos gustaría al menos tener clara la instrucción. Bueno, clara o no la instrucción, nuestro corazón debe tener la pasión para obedecer a Dios. Así que la entendamos o no la entendamos, cuando la luz llegue, nuestro corazón debe estar listo para enfrentar esos momentos incómodos con tal de mantenernos en obediencia con el Señor. Entonces cierra el telón en esta escena. Esta escena nos está mostrando la visión que Pedro tuvo. ¿Ok? Se abre el telón, digamos otra vez, y vamos a avanzar del verso 17 hasta el verso 23. ¿No? Bien interesante lo que estamos aprendiendo en esta lectura del día de hoy, ¿no? Deja ver cuánto tiempo llevo aquí, no vaya a ser que me pase yo de camino y haga un video muy largo, ¿no? Ni siquiera se puede ver aquí. Ahí está. Ok, vamos bien en el tiempo. Verso 17 hasta la primera parte del verso 23. Vamos a leer ahí, ¿no? Se abre el telón, tercera escena. Y este es Pedro, el encuentro que tiene con los mensajeros. ¿Recuerdas que mientras los mensajeros iban, Pedro está teniendo esta visión y diálogo con el Señor? Ya que termina esto, ahora ellos van a llegar y aquí se abre esta tercera escena. Pedro se encuentra con los mensajeros. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, o sea, quiere decir, estaba como Dios mío, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? No me quedó claro. Lo que sí es de que lo que me pidió es algo que yo no estoy dispuesto a hacer. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con estas cosas? Seguramente está en ese momento de oración. Dios mío, ayúdame, aclárame lo que acabo de ver. Confírmame. De alguna forma, haz algo para que pueda entender, porque quiero obedecerte. No quiero fallarte. Ayúdame, por favor, ¿no? Y cuando tú no entiendas algo, ve con Dios en oración y Dios se va a encargar de responder. Mira que a Cornelio en su oración le respondió. Y van a tener una respuesta mucho más clara, una dirección mucho más clara ahorita, ¿no? Bueno, verso 17. Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. ¿Qué querrá decir esto que acabo de ver? Esto que había visto. Dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces iban preguntando en la calle, ¿dónde vive Simón? Que es curtidor. Y ya lo llamas aquí donde vive. Llegan a la puerta, verso 18. Y llamando,
preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¿Vive alguien aquí que se llama Pedro? Y mientras Pedro pensaba en la visión, él está ya en el techo de la casa diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Abajo ya está el diálogo de los enviados. Y entonces, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y está con mayúsculas, o es el Espíritu Santo el que está hablándole a Pedro en este momento. Recuerda, él está pensando qué quiere decir la visión, y el Espíritu Santo le dice, hay 3 hombres que te están buscando, Pedro. Tú sabes que cuando Pedro está recibiendo esto del Espíritu Santo, no es cualquier búsqueda, no es cualquier visita. El Espíritu Santo no se molestaría para decirnos, hey, vino alguien a visitarte, pon el cafecito para que tenga un bonito momento. No, el Espíritu Santo está tomándose la molestia de informarle a Pedro, porque este es un asunto clave para el reino de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro, hey, te están buscando 3 hombres. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo está diciéndole, van a venir por ti, síguelos, no dudes. Pedro, yo sé que es incómodo, yo sé que vas a poner peros, yo sé que vas a poner trabas, yo sé que vas a decir, estaré haciendo lo correcto. Bueno, el Espíritu Santo le dio una dirección clara ahora, ¿no? Y le dice, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Este es un asunto que viene de parte mía, le dijo el Espíritu de Dios, ¿no? Así que en esta pasión por la obediencia, Pedro va a obedecer. Verso 21. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Verso 21, ¿no? Verso 22. Ellos le dijeron, oh, Cornelio, el centurión, y mira cómo lo vuelve a presentar Lucas en el relato de los soldados, pero Lucas vuelve a recordarnos las características o el carácter de este Cornelio. Varón justo, temeroso de Dios, buen testimonio en toda la nación y con los judíos. Recibió instrucciones de un ángel. Y dice, para las instrucciones era hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Estos son gentiles entrando al lugar donde este judío está viviendo y los está hospedando ahí. Ahí vemos ya que hay cosas que se están rompiendo en los prejuicios judíos de Pedro. ¿Ok? Pero interesante la descripción que se nos hace de Cornelio. Varón justo, temeroso de Dios, buen testimonio en toda la nación de los judíos. Recibió instrucciones, y lo que estamos haciendo es cumpliendo las instrucciones que se recibieron de un ángel, ¿no? ¿Y qué es lo que te pedimos? Que nos vengas a dar instrucciones, ¿no? Para oír tus palabras. Verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y los mete ahí. Y aquí está tercera escena. Pedro encontrándose con los mensajeros. Y por aquí ya vamos entendiendo nosotros la visión. ¿De qué se trata la visión? ¿No? ¿Por qué? Porque la visión representa lo común, lo inmundo, decía Pedro. Y la voz del cielo decía, no llames común o no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. En el verso 15. Entonces, pudiera estar esta guerra interna en Pedro. Hay cosas que yo creo que son comunes, que son inmundas. Sin embargo, la voz del cielo dice, no, ya no lo es. Ahora ya, por favor, deja de llamarle a esto común o inmundo. Y está en este
esta plática interna, Pedro. Y luego vienen unos gentiles que para el judío no pueden con libertad entrar al templo, no tienen a Dios, son lo que llamaríamos quizá comunes. Y quizá aquí le estén resonando las palabras de la visión, cuando les decía la visión, no lo que Dios no llames común, lo que Dios limpió, no lo llames común. Entonces quizá diría Pedro, bueno, no necesariamente quizás estaría hablando de la comida, aunque entra en el paquete y después nos lo aclarará más Pablo, por ejemplo, en Gálatas, nos lo dejará un poquito más claro, este asunto de la limpieza ritual. Pero también está involucrando a esta comunidad, una comunidad que la iglesia no está alcanzando, porque ellos nada más están enfocándose en judíos. Entonces el mismo Dios es el que tiene que intervenir en el proceso del crecimiento de la iglesia para que se hagan las cosas de la forma correcta. ¿Por qué? Porque ellos no están enfocándose en la comunidad en general, simplemente en el grupo de personas, en la raza. Por eso nosotros al inicio de este estudio estábamos hablando de que aquí vamos a ver esta ruptura de antiguas distinciones que dividían a las personas, ¿no? Y aquí hay grandes informaciones que Pedro va a recibir y afirmaciones que él va a recibir en este discurso que estamos leyendo, o este escrito de Lucas, que es bastante largo, decíamos. Termina hasta el capítulo 11, verso 18, ¿no? Y entonces a Pedro quizá aquí ya está entendiendo. Dice el verso 23, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahora va otro grupo con Pedro, acompañándole a estos soldados, donde va uno que es bien devoto, y ahora van hacia la casa de Cornelio en Cesarea, y Cornelio está esperando lo que Pedro tiene que decir, porque esa fue la instrucción del ángel. Hazlo traer y él va a decir las cosas que tú necesitas escuchar, ¿no? Verso 23 en adelante, o la segunda parte de lo que acabamos de leer. Vamos a leer hasta el verso 33. Y esta es la cuarta escena. Se vuelve a abrir el telón. Y aquí vemos ahora a Pedro encontrándose con Cornelio. La plática que hay entre ellos, ¿no? Dice que le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea, ¿no? Tenemos este día de camino. Dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio está esperando, está ansioso. El ángel me dijo que lo trajera, él tiene algo importante que decirme, pero yo no me voy a quedar con esto importante yo solito. Voy a hacer que muchos vengan a escuchar. Y llevó también a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Mi hermano, cuando la palabra de Dios sea enseñada, o tú sepas que está siendo enseñada, no seas solamente tú el beneficiado de conocer esta verdad. Asegúrate que otros también tengan la oportunidad de conocer esta verdad. Asegúrate que otros tengan la oportunidad de oír estas verdades. Todos necesitamos escuchar la verdad del evangelio. En algún momento alguien salió de su comodidad como Pedro. Tuvo que hacer este acto incómodo para acercarse a nosotros pecadores. Tuvo que detenerse con paciencia para hablarnos de esta verdad que no entendíamos. Se tomó el tiempo para usar y buscar palabras sencillas, comunes, para que nosotros pudiéramos entender esta verdad de una forma clara. Se aseguró de leernos algunos pasajes de la Biblia y en algunos casos se aseguró de acompañar en el camino hasta que pudiéramos tener clara la idea. Y ya que habíamos tenido clara la idea de la necesidad de un Salvador, nos ayudó a acercarnos a la cruz
Y esa persona nos ayudó a rendir nuestro corazón a Cristo y después nos ayudó a seguir avanzando en el camino. Esa persona se encargó de hacernos discípulos. Eso es lo que Pedro está haciendo. Está haciendo lo incómodo, no solamente incómodo en el sentido de salir de su comodidad, sino que está yendo con aquellos que ante sus ojos eran comunes o eran impuros. De ahí la visión. De ahí la visión. Y esas palabras tienen un tremendo peso, porque Jesucristo en sus palabras le dice 3 veces, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No sé si tú, hermano o hermana, le has llamado a alguien común o inmundo, ¿no? Nosotros, los cristianos, desgraciadamente, somos muy fáciles para llamarle a aquellas personas que no son creyentes, les llamamos mundanos. Mundano, el hermano es mundano. Bueno, no es hermano, ¿no? Aquellas personas son mundanos. Aquellos que viven allá son mundanos. Los otros son mundanos. Son idólatras. Son pecadores. Y tenemos estos distintivos. Algo que Cristo está haciendo con Pedro es romper esos distintivos. Nuestra única identidad está en Cristo, mis hermanos. Dice que Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. ¿Qué es lo primero que hace Cornelio? Bueno, se tira en adoración delante de Pedro. No podemos culparlo. Esas son sus prácticas gentiles. Esas son sus prácticas de una educación idólatra. Es un ángel el que se le aparece y le dice, tráeme a Pedro. Trae a Pedro y él te va a hablar. Y ahora Pedro llega. Entonces, este es un enviado del ángel. Seguramente necesita adoración, ¿no? Eso es lo que está en la mente de Cornelio. Y él se tira a los pies en adoración. Pedro le levanta y le dice, levántate. Yo soy un hombre así como tú. Yo no soy algo divino. No me confundas, ¿no? Y hablando con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Entonces la sorpresa de Pedro, no sé si puedes irte imaginando la escena, pero y llega Pedro, toca la puerta, estoy aquí. Llega, lo recibe Cornelio y dice, wow, y se tira a los pies y Pedro le dice, no, levántate, somos iguales nosotros. Y entonces Cornelio le dice, ok, entra pues, entremos a la casa. Entra Pedro y cuando entra a la casa, ve la casa llena. Hay un montón de gente, tiene todas las miradas encima. ¿Qué es lo que viene a la mente del misionero cuando entra al lugar donde hay un montón de gente y tiene las miradas encima? A predicar el evangelio, ¿no? Dice el verso 27, hablando con él entró y halló que muchos se habían reunido, ¿no? Vamos a leer hasta el verso 33. Dice el verso 28, y les dijo, y mira la entrada de Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben que en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en nuestras leyes, no es lo mismo que un gentil entre a nuestra casa, eso lo podemos tolerar. Recuerda que los soldados romanos entraron donde él estaba, incluso él estaba en casa de Simón el curtidor. Otra cosa muy aparte es que el judío entre a la casa del gentil. O sea, no le cerramos la puerta al gentil para que pase una noche en la casa. Otra cosa es que el judío entre a la casa del gentil. Y entonces Pedro dice, ya estoy acá adentro, hay un montón de gente aquí, saben que soy judío. Ustedes saben que para mí, como judío, esto es abominable, juntarme o acercarme a un extranjero. Pero hay un algo que se ha roto y no por mí. A mí me ha mostrado Dios. Y mira la afirmación que hace Pedro. Aquí nos deja claro de qué se trataba la visión. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común
o inmundo. Este convencimiento ahora, quebrantamiento, transformación. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el verso 28, mi hermano, mi hermana? Este Pedro está haciendo una confesión. Está confesando y está arrepintiéndose. Está diciendo, esta era mi forma de pensar, pero me topé con Cristo y ahora pienso diferente. Este es testimonio. A mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. No les menciona lo de la visión, donde sí replicó, ¿no? Pero ya después de que llegan los soldados y van por él, dice, por eso vine yo sin replicar. Dije, sí es la dirección. Y recuerda que el mismo Espíritu Santo le había dicho a Pedro, hey, no la pienses dos veces, ve, yo ya te conozco, que pones tus peros, no más peros en la obediencia. ¿Ah? Dice, porque a causa... y no hace la pregunta a Pedro, así que pregunto, dice. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué me dijeron que viniera? Y hay un montón de gente. No olvides esa escena. Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y mira, ¿qué estaba haciendo Cornelio? En ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Está en ayuno y oración. Cuando Dios le habló a Cornelio, estaba en ayuno y oración. Cuando Pedro está en la terraza, está en ayuno, no ha comido y está en oración. Esto nos indica algo en cuanto a la vida de oración que deberíamos tener. Dios habla en esa vida de oración. Dios da dirección en la vida de oración. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer porque no tenemos una vida de oración. No sabemos hacia dónde dirigirnos porque no tenemos una vida de oración. No conocemos la palabra de Dios. Y ahí se encuentra encerrada la voluntad de Dios. Y entonces nosotros queremos de que cuando llega ese momento tan difícil, nos gustaría decir, ¿y qué es la voluntad? Nos gustaría encontrar, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Oh, la voluntad de Dios es esta, de una forma simple, sencilla. No. El encontrar de una forma clara la dirección de Dios es la recompensa después de haber trabajado tiempo en rendirnos a Dios. Es una recompensa, ¿no? Cornelio, verso 30, le dice, hace 4 días, yo a esta hora estaba en ayunas, estaba, ¿no?, más o menos la hora 9, y yo estaba orando en mi casa. Y delante de mí se puso un varón con un vestido resplandeciente. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tu historial con Dios, a Dios no se le ha olvidado tu historial. Dios no ha olvidado tu conducta. Dios no ha olvidado tu esfuerzo. Aquello que tú creías que nadie se había dado cuenta, bueno, Dios no lo ha pasado por alto. Aquel esfuerzo, aquel sacrificio que entrega la santidad, las veces que tuviste tentación pero dijiste no, las veces que tuviste la oportunidad para decir no voy a orar pero sí oraste, las veces que tuviste la oportunidad para decir no voy a leer la Biblia pero sí lo hiciste, las veces que tuviste la oportunidad para decirle no al estudio bíblico pero dijiste sí voy a estar en el estudio bíblico. Todas las oportunidades que tuviste, todo eso que tú crees que se pasó por alto, Dios no lo pasó por alto. Todo ha sido recordado delante de Dios. Verso 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, que es curtidor, que vive junto al mar. Dice, y cuando llegue, él te hablará. Y entonces Cornelio se encarga de decirle a Pedro, mira, instrucciones claras y precisas las que Dios me dio y es lo que estoy cumpliendo. Hasta donde yo entiendo, tú tienes algo que decirme, así que por eso te hice venir. ¿Qué es, Pedro, lo que tú tienes que decirme? Verso 36. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro, estamos ansiosos para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas a través de ti. Hemos estado esperando, llevamos 4 días de ansiedad, de necesidad, de espera.
Pedro, no nos hagas esperar más. Me hace pensar en nuestra vida al día de hoy. Aquellas personas que oran al Padre, que oran a Dios, que no son creyentes, pero que han levantado su voz al cielo y han dicho: Dios mío, ya no soporto mi vida, pero no sé qué hacer. Aquellas personas que han dicho: ¿habrá una vida después de la muerte? No sé. Dios mío, si hay, házmelo saber. Me trato de imaginarme estas escenas que son muy reales en nuestros días y tratar de compararlo a las escenas que estamos leyendo en este pasaje. Y mientras hay muchos diciendo: Dios mío, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi ansiedad, no sé qué hacer con la necesidad que tengo, oraciones que Dios escucha. Y por otro lado, Dios le está diciendo a otros: ve, habla, comunica la verdad. Y pudiéramos estar como Pedro diciendo: no, eso no lo voy a hacer. En la negativa, como al principio estaba Pedro ante la visión que tuvo. No, cosa inmunda no voy a hacer. Mientras aquellos están esperando. Vemos la obediencia de Pedro y el corazón de Cornelio y su familia y sus amistades. Un acto de obediencia, un acto de entrega, un acto de fidelidad puede abrirle la puerta a muchas vidas a que entren a la eternidad con Dios. Un acto de obediencia, mis hermanos. Cuán importante la obediencia. Puedo sentir, creo yo, o imaginarme, mejor dicho, puedo imaginarme el momento de espera de Cornelio. Porque ya sabemos que es un hombre que ama a Dios, pero no sabe cómo hacerle. Es un hombre que hasta donde conoce ha sido obediente y ha sido entregado, ha orado, ha sido generoso con todo el pueblo. Ha comunicado esta fe, aunque incompleta, la ha comunicado con seres queridos, con familia. Se ha encargado de que su familia vaya en unos pasos, aunque incompletos, pero que vayan ahí. Y ahora se le presenta la oportunidad de la vida. Cornelio, ahora vas a tener claro qué es lo que Dios quiere de ti. Y entonces, sin pensarlo dos veces, manda por Pedro. Y mientras Cornelio está aquí, mientras aquellos van en camino, Pedro dice: no, Señor, no lo voy a hacer. Pedro, mata y... No, Señor, no lo voy a hacer. Pedro, por favor. ¿No entiendes la instrucción? Obedécela. En el camino entenderás. ¿No entiendes ahorita lo que Dios te está pidiendo? Obedécelo. No se obedece hasta que se entiende. Obedece. En el camino se aclararán las cosas. El Espíritu Santo tuvo que hablarle a Pedro otra vez y decirle: Pedro, vienen a buscarte, así que no te hagas de rogar. No lo pienses dos veces. Cuando te diga vámonos, se van. Yo los mandé, ¿ok? Y entonces Pedro va en obediencia. Estoy tratando de hacer la relación con nuestro compromiso con el Señor. Cuando Dios nos presenta la dirección que debemos seguir, la dirección que debemos dar, las decisiones que debemos tomar, pero son incómodas, nos traen esa incomodidad y no queremos enfrentar las incomodidades.
Sin embargo, el Señor está diciendo, Pedro, hazlo. Y en el verso 33 termina esto grandioso. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro, nuestros corazones están abiertos para escucharte. Mi hermano, hay gente que tiene el corazón abierto para escuchar el mensaje que Dios quiere dar a través de tu vida. Hay gente que está esperando ansiosamente que des el mensaje que Dios te ha pedido dar. Sea obediencia, sea predicar, sea santidad, sea, qué sé yo, resignación, restauración, sea lo que sea que Dios te ha pedido, a lo que has venido negándote varias veces. Sea lo que sea, hay gente ansiosa de que le obedezcas a Dios, porque eso hará que las puertas del cielo se abran en sus vidas. Y no solamente uno, muchos. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Me gustaría que nos pudiéramos grabar esas últimas palabras de Cornelio y que las tomáramos personales. Como que Cornelio, los Cornelios que hay allá afuera, están hablando a tu corazón y te están diciendo, estamos aquí y estamos en la presencia de Dios para escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida a través de tu vida. Y creo que hasta ahí el asunto queda claro. Hasta ahí el asunto queda claro. Cuando estamos en oración, Dios habla. Tenemos que abandonar los prejuicios, mis hermanos. Dios tuvo que meter la mano aquí porque este pueblo no está quitando los prejuicios, no los está abandonando. Dios acá hace que la iglesia dé un paso gigantesco que abarque, que alcance a otros que estaba haciendo a un lado. Debemos tener nosotros clara nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad no es por raza, no es por carrera, no es por capacidades económicas, no es por lenguaje, no es por sociedades. Nuestra identidad es porque somos cristianos. Nuestra identidad está en Cristo y eso nos va a evitar prejuicios. ¿Okay? Así que debemos estar firmes también para pagar el precio como Pedro lo hizo, para pagar el precio de ayudar al que está en el otro grupo. Pedro paga el precio. Y aquí vamos a ver cómo esto se enfrenta a otro problema, pero sin embargo ese problema se rompe y se abre a una tremenda comunidad, y gracias a eso el día de hoy nosotros estamos conociendo este evangelio. Así que tremendo estudio. La siguiente semana continuaremos con el verso 34. Solo quisiera leerte esta afirmación que hay en el verso 34 y la afirmación que hay en el verso 28, que son claves. ¿Cuál es la que está aquí en el verso 34? Dice Pedro: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tremenda afirmación de Pedro. Verso 28. ¿Qué es lo que dice en el verso 28? Pedro: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o que llame inmundo. Dios no hace acepción de personas, por eso yo no debo llamar a nadie común ni llamarle inmundo. Estas son dos grandes afirmaciones que hace Pedro en este pasaje, en el relato de Lucas, que está abriendo la puerta para todos los gentiles. Así que, mis hermanos, a pedirle a Dios que nos dé la pasión para obedecer, porque grandes cosas el Señor hará a través de nuestras vidas si nosotros lo permitimos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias una vez más
por tu preciosa palabra. Siempre habla a nuestras vidas. Nunca nos has dejado sin comunicarnos tu verdad. Hemos cerrado nuestros oídos muchas veces y como Pedro hemos puesto peros y hemos puesto nuestra racionalización, hemos puesto nuestras ideas, hemos puesto nuestros comentarios, hemos puesto nuestra teología, hemos puesto lo que llamemos, pero que ha sido excusa para decirte no. Ayúdanos a tener un corazón obediente, para que aunque no entendamos, no comprendamos, pero en obediencia podamos descubrir las grandezas que tú estás haciendo. No permitas que nos perdamos la oportunidad de ser útiles en tu reino. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, mi hermana, espero que haya sido de bendición este estudio. Para mí lo fue. Es bonito regresar y ver la historia y ver cómo muchas veces cometemos los mismos errores. La intención es de que no cometamos los mismos errores, que aprendamos de la historia, porque si no seguiremos teniendo las mismas consecuencias graves y dolorosas. Así que Dios nos ayude a mantenernos fieles. Y mi hermano, mi hermana, gracias. Me da gusto saber de que hay personas que están esperando este momento de estudio para que vayamos creciendo juntos, porque aquí vamos creciendo juntos a través de estos estudios. No solamente tú o yo porque estoy dando el estudio pudiera ser que ya he crecido, no, vamos creciendo juntos, vamos de la mano en este recorrido. Y igual los domingos vamos de la mano en el Evangelio de Lucas. Ha sido muy interesante estos estudios, así que espero que haya sido de mucha bendición. Si tú crees que esto es beneficioso para alguien, pues compártelo en tus redes sociales, dale un like. Si no te has inscrito, inscríbete al canal. Nos hace mucho bien poder tener más personas en el canal, porque así podemos alcanzar más vidas y así puede promocionarse más el mismo sistema o plataforma de YouTube, puede promocionarlo más. Si hay muchos likes, va a tener una mayor posibilidad de que aparezca cuando alguien esté buscando algo de la Biblia o algo de Hechos, qué sé yo. Así que dale un like, compártelo, inscríbete y pues gracias por tu fidelidad, gracias porque nos alimenta internamente el saber de que alguien está siendo beneficiado con aquello que podemos entregar, que es estos estudios, este conocimiento, esperando en Dios que sea de mucha bendición. Así que descanses, que Dios te bendiga. Y nos estaremos viendo el domingo a las 2 de la tarde y los miércoles y los viernes a las 7. Bendiciones y feliz tarde. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.